Después de los 80 años, ¿por qué la mayoría de las personas mayores parecen deteriorarse? Incluso las personas que eran inteligentes y que funcionaban bien hace unos años con frecuencia comienzan a deteriorarse. En realidad, la mayoría de las personas creen que la suerte o la herencia solo determinan lo que ocurre después de los 80 años. Sin embargo, esa no es la historia completa. En este vídeo, examinaremos 5 sorprendentes, y con frecuencia ignorados, estraón porque a muchas personas mayores les resulta difícil vivir mucho o mantener su salud por encima de los 80 años. Estos no incluyen a los sospechosos típicos como el ejercicio, el tabaquismo o la dieta. Incluso en aquellos que han hecho la mayoría de las cosas correctamente, estas son variables más profundas y sutiles que con frecuencia pasan desapercibidas. ¿Cuál es la buena noticia? Puede tomar medidas una vez que sepa lo que son. Continúe viendo este vídeo hasta el final si alguna vez te has preguntado qué realmente dificulta la longevidad después de los 80 años y cómo prevenirlo mientras aún tienes tiempo. Por estas 5 razones sorprendentes, es posible que pueda alterar su proceso de envejecimiento antes de que sea demasiado tarde. Vamos a seguir ahora. Número 1. Pérdida de compromiso microsocial. Una de las primeras y más ignoradas razones por alto que muchas personas mayores no viven mucho después de 80 es la desaparición tranquila de lo que los expertos llaman compromiso microsocial. Estas no son sus amistades profundas o sus reuniones familiares, las que aún son importantes, por supuesto, sino más bien las pequeñas interacciones aparentemente insignificantes que solían llenar su vida cotidiana sin que no se dé cuenta. Piense en la frecuencia con la que solía saludar al cartero, compartir una broma rápida con el cajero en la tienda de comestibles o asentir con el vecino que paseaba a su perro por la calle. Esos pequeños momentos de contacto no fueron simplemente agradables. Estaban regulando su sistema nervioso, reforzando su sentido de pertenencia y manteniendo el cableado social de su cerebro afilado y comprometido. Pero después de 80, muchos adultos mayores dejan de ir a la tienda ellos mismos. Piden cosas en línea o piden a la familia que ayuden. Dejan de charlar con extraños porque su audición no es lo que solía ser, o dejan de caminar afuera simplemente porque el clima es demasiado frío o sus rodillas no se sienten estables. Y cuando esos pequeños puntos de contacto social comienzan a desvanecerse, también lo hace algo más: la vitalidad. Lo interesante es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está sucediendo. Piensan que están simplificando la vida. Pero lo que realmente están haciendo es eliminar las interacciones sociales de bajo nivel que estimulan la función cerebral, elevan el estado de ánimo y señalan al cuerpo que todavía son parte del mundo vivos, respiratorios y cotidianos. No tiene que ser complicado. Conozco a hombres de 80 años que se mantuvieron afilados simplemente porque caminaban hacia la misma cafetería cada mañana, dijeron hola al mismo personal y asintieron a las mismas 3 personas en la esquina. Ese tramo de conexión humana de 5 minutos no era solo rutina, era un alma. Dio su forma de día. Los mantuvo responsables. Los hizo sentir vistos. Y hay un costo biológico cuando esto desaparece. El cerebro responde a la soledad, tanto el tipo profundo como el de los especiales, como un factor estresante. Cambia los niveles hormonales, aumenta la inflamación y debilita la inmunidad. Pero lo más importante, comienza a reducir las redes en el cerebro que son responsables de la memoria, la atención y la regulación emocional. En términos simples, te hace sentir mayor, más rápido. Entonces, si te has encontrado sin hablar tanto de las personas durante el día, o si simplemente dejaste de salir por pequeños recados, dejaste de iniciar conversaciones casuales o comenzó a sentirse invisible. Es hora de revertir eso. Porque esos momentos de conexión, incluso los que parecen olvidables, le dicen en silencio a tu cerebro y a tu cuerpo: todavía importa. Todavía eres parte de algo. Y ese mensaje es uno de los medicamentos más poderosos para mantenerse con vida, no solo en años, sino en espíritu. Número 2. Inactividad excesiva. Otra razón silenciosa por la que muchas personas no llegan a lo largo de 80 es algo que, en la superficie, parece sabiduría: tener cuidado. Pero hay una delgada línea entre tener cuidado y volverse demasiado cauteloso. Y una vez que se cruza esa línea, las consecuencias rara vez son inmediatas, pero siempre acumulativas. A menudo comienza con buenas intenciones. Tal vez cayó en las escaleras una vez o casi perdió el equilibrio en la acera. Entonces decides recortar caminar afuera. Deja de inclinarse para alcanzar estantes bajos o subir al asiento trasero del automóvil.
Te sientas más y te quedas sentado más tiempo. La gente a su alrededor aplaude su precaución. No lo empujes, dicen. Tómalo con calma. Y antes de que te des cuenta, has creado una vida segura, pero aún así. Pero esto es de lo que nadie habla. Cuando el movimiento se detiene, también lo hace la fuerza. Y no solo en sus piernas o brazos, sino en su coordinación, su equilibrio, su estabilidad interior. Su cuerpo no es como una máquina que descansa para mantenerse eficiente. Es más como un jardín que necesita atender. Y cuando la actividad se ralentiza a un golpe, las cosas no solo se mantienen igual, se debilitan. Uno de los primeros lugares que muestra es el núcleo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de lo importantes que son esos músculos del tronco profundos para todo. Estar de pie, caminar, levantar, incluso salir de una silla. Si esos músculos no se usan incluso durante unas semanas, se encogen. Y cuando se encogen, tu equilibrio sufre. Empiezas a bambolear. Y el ciclo se profundiza. Conocí a un hombre llamado Walter, de 82 años, que dejó de ir en sus caminatas por la noche después de que se resbaló una vez en un día lluvioso. No hay huesos rotos, solo un susto. Pero ese susto fue suficiente. Pasó de caminar una milla todas las noches a sentarse y ver televisión la mayoría de las noches. En 6 meses, perdió 10 libras de músculo. Sus piernas se sentían como gelatina. Su médico le advirtió, pero el daño ya había comenzado. Walter no se detuvo porque era débil. Se debilitó porque se detuvo. Ahora, no estoy sugiriendo que ignore el riesgo real. Hay formas inteligentes de protegerse: usar pasamanos, usar zapatos estables, limpiar pasarelas, incluso usar un bastón si ayuda. Pero hay una diferencia entre el manejo del riesgo y la entrega. Cuando el miedo dicta tus movimientos, el cuerpo comienza a olvidar cómo moverse en absoluto. Entonces, si has notado que estás haciendo menos, no porque físicamente no puedes, sino porque tienes miedo de lo que podría pasar. Presta atención a eso. Pregúntate, ¿me estoy protegiendo? ¿O estoy desapareciendo lentamente? Porque mantenerse vivo después de 80 no se trata solo de no caer. Se trata de continuar moviéndose, incluso si tiene que hacerlo con más cuidado, más lento, más deliberadamente. El movimiento es como el cuerpo recuerda que todavía es necesario. Así es como sus sistemas se mantienen en línea. Como tu cerebro permanece alerta. Y como su corazón sigue bombeando con un propósito. Y si todavía está viendo este vídeo y encontrando estas ideas valiosas, comente el número 2 a continuación para que me haga saber que está aquí. Y si aún no se ha suscrito, le recomiendo que se suscriba y encienda la campana para que no se pierda ningún vídeo. Su apoyo nos ayuda a continuar creando un buen contenido para informarlo e inspirarlo. Ahora avancemos. Número 3. Ciclos de sueño interrumpidos de la exposición a la luz irregular. Hay un reloj silencioso dentro de su cuerpo que no marca, pero gobierna casi todo. Su estado de ánimo, su metabolismo, su sistema inmunitario, incluso cómo se repara su cerebro por la noche. Y después de los 80 años, este reloj interno, su ritmo circadiano, se vuelve especialmente sensible. ¿Una de las principales razones por las que se desconecta? No hay suficiente luz durante el día y demasiada luz por la noche. Es posible que no lo note al principio. Tal vez has comenzado a dormir un poco más durante el día, asintiendo al sol de la tarde. O tal vez hayas dejado de salir regularmente, especialmente en los meses más fríos. Puede encender la televisión por la noche o dejar las luces encendidas hasta tarde mientras lee o ves una película. Cada uno de estos cambios puede parecer inofensivo, pero juntos confunden silenciosamente el cuerpo sobre. Cuando se supone que está alerta y cuando se supone que descansa, el cuerpo depende de la luz natural para permanecer en el ritmo. La luz de la mañana brillante le dice a su cerebro que es hora de despertarse, para moverse, enviar energía donde se necesita. Y la oscuridad por la noche señala el lanzamiento de la melatonina, esa suave hormona que te prepara para un sueño profundo y curativo. Pero cuando sus ojos no reciben lo suficiente de esa luz natural diurna, o cuando sus noches están llenas de brillo artificial de pantallas o lámparas, sus señales internas se revuelven. ¿El resultado? Es posible que le resulte más difícil quedarse dormido o más difícil quedarse dormido. Es posible que te despiertes sintiéndote aturdido incluso después de 8 horas en la cama.
Puede encontrar su energía rezagada durante todo el día, o su memoria se siente un poco más difusa de lo habitual. Y con el tiempo, esa interrupción del sueño afecta más que solo su energía. Determina su función inmune, hace que su estado de ánimo sea menos estable e incluso aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. También está el problema de la vitamina D, que el cuerpo produce naturalmente cuando su piel está expuesta a la luz solar. Después de 80, su capacidad para sintetizar la vitamina D a través de la piel disminuye, lo que significa que la exposición regular al aire libre se vuelve aún más crítica. Sin ella, tus huesos, músculos y sistema inmunitario reciben un golpe. Una vez hablé con una mujer llamada Ellen, que tenía 84 años y se había sentido cada vez más cansada y desorientada. Su análisis de sangre se veía bien, su dieta no había cambiado y no estaba tomando ningún medicamento nuevo. ¿El punto de inflexión? Su médico simplemente recomendó que pasara 20 minutos cada mañana sentado junto a la ventana con las persianas abiertas y apagar sus pantallas una hora antes de acostarse. En 2 semanas, su sueño mejoró. También lo hizo su memoria. También lo hizo su estado de ánimo. No era una píldora nueva. Era ligero. Entonces, si ha pasado la mayor parte de su tiempo en el interior con las cortinas dibujadas, o si sus noches están llenas de luz azul de un teléfono o televisión, es hora de cambiar. Trate de salir dentro de una hora de despertar, incluso si es solo por unos minutos en su porche. Deja que tus ojos y la piel se remoja en esa luz de la mañana. Por la noche, atenúa las luces. Deje que su cuerpo se prepare para relajarse. Estos ritmos suaves son más que consuelo, son sobrevivir. Porque lo que mucha gente no se da cuenta es que el cuerpo no solo se vuelve viejo por el desgaste. También envejece de la desorganización, desde que los sistemas están fuera de sincronización. Y restaurar sus señales de luz, su horario de sueño, sus ritmos diarios, así es como traes de vuelta a esa organización. Así es como le dices a tu cuerpo, incluso a los 85 años, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos en movimiento. Todavía estamos aquí. Número 4. Supresión emocional por pérdida y aislamiento. Cuando muchas personas alcanzan los 80 años, han tenido más pérdida de la que la mayoría de las personas más jóvenes pueden imaginar. Un cónyuge, un hermano, un amigo de toda la vida, a veces incluso un niño. Y aunque el mundo exterior puede ofrecer simpatía cortésmente, lo que rara vez se reconoce es cuánto se acumulan esas pérdidas, no solo en la memoria, sino en el cuerpo. Lo que sucede a menudo después de 80 no es solo dolor. Es una supresión emocional. Es el hábito lento y tranquilo de tragar el dolor en lugar de expresarlo, de poner una cara valiente porque sientes que ya deberías estar acostumbrado, o porque no queda nadie que realmente entienda la profundidad de lo que has perdido. Pero aquí está la verdad. El cuerpo no lo olvida. Cuando el dolor no se procesa, cuando no se habla, no se comparte, no se siente completamente, no solo desaparece. Se almacena. Y con el tiempo, ese peso emocional se vuelve físico. Comienza a afectar su sistema inmunológico, su digestión, su sueño. Cambia tus hormonas. Pone su sistema nervioso en un estado constante de tensión tranquila. ¿Y la parte más difícil? Sucede en silencio. En el exterior, puede parecer tranquilo. Incluso podrías decir que estás bien. Pero si sus hombros se han vuelto un poco más pesados, si su respiración es un poco menos profunda, si su chispa se ha atenuado lo suficiente como para que ya no se sienta como usted, el dolor podría ser la razón, incluso si no ha hablado de eso en años. Recuerdo a un hombre llamado George, de 86 años, que perdió a su esposa de 60 años. No lloró mucho, dijo que no era su camino. Dijo que estaba haciendo bien. Pero dentro de un año, había perdido peso, dejó de ir al centro para personas mayores y comenzó a tener problemas para dormir, no por enfermedad, sino porque su cuerpo llevaba tristeza, nunca se le había permitido liberar. Verá, el dolor emocional no necesita ser dramático para ser dañino. Y cuando aparece en su salud, la conexión no siempre es obvia. Lo que mantiene a las personas con vida más allá de los 80 a menudo no es solo la fuerza física. Es ventilación emocional. Está teniendo salidas seguras y abiertas para la tristeza, por miedo, por el anhelo. Es capaz de decir, la extraño o todavía estoy enojado o me siento solo, y no ser juzgado por ello. Ese tipo de lanzamiento es lo que permite que el corazón respire nuevamente. Y cuando el corazón puede respirar, el cuerpo puede sanar.
Es por eso que las personas que viven durante mucho tiempo tienden a tener algún tipo de salida. Tal vez sea un amigo de confianza. Tal vez sea un diario. Tal vez es fe o un grupo comunitario. O incluso un terapeuta que los ayuda a desempacar las historias que han llevado durante décadas. Cualquiera sea la forma, el principio es el mismo. Lo que se expresa se puede transformar. Lo que es enterrado a los festeros. Entonces, si has estado sosteniendo algo, no porque quieras, sino porque no sabías dónde decirlo, es hora de hacer espacio. No solo por el bien de tus emociones, sino por tu vida. Porque la verdad es, el corazón solo puede transportar mucho antes de que comience a apagar silenciosamente. Y si quieres hacerlo bien más de 80, no solo respirar, sino vivo, tienes que dejarlo sentir también. Si todavía está viendo este vídeo y encontrando estas ideas valiosas, comente el número 4 a continuación para que me haga saber que está aquí. Y si aún no se ha suscrito, le recomiendo que suscribe y encienda la campana para que no se pierda ningún vídeo. Su apoyo nos ayuda a continuar creando un buen contenido para informarlo e inspirarlo. Ahora, avancemos. Número 5. Pérdida gradual del propósito diario. Una de las razones más invisibles por las que muchas personas no prosperan más allá de los 80 es la lenta erosión de algo que a menudo damos por sentado hasta que se ha ido: propósito diario. No es un propósito de la vida de una gran manera filosófica, sino del tipo simple. Del tipo que te hace levantarte de la cama por la mañana con algo que hacer, a un lugar para ir, alguien para ver. El propósito no tiene que ser dramático. Puede estar riando las plantas antes de que el sol se caliente demasiado. Puede ser alimentar al gato del vecindario que espera fuera de su puerta. Puede estar escribiendo una carta a su nieta o arreglando la bisagra en la puerta trasera. Pero cuando estas pequeñas rutinas comienzan a escapar, cuando las mañanas vienen sin motivos para moverse y las tardes llegan sin nada de lo que valga la pena reflexionar, algo dentro comienza a cerrar silenciosamente. El cuerpo escucha la mente. Y cuando la mente ya no ve una razón para avanzar, el cuerpo sigue. El apetito cae. El movimiento se ralentiza. Y sin propósito los sistemas que solían regular su salud comienzan a callarse, no porque estén rotos, sino porque están esperando una razón para volver a encenderse. Es fácil de perder porque sucede gradualmente. Tal vez tu juego semanal de bridge se canceló. Tal vez el grupo de la iglesia dejó de reunirse. Tal vez su familia visite con menos frecuencia, o su antiguo rol voluntario terminó cuando sus rodillas comenzaron a doler. Te dices a ti mismo que es normal, que es parte del envejecimiento. Pero en el fondo, puedes sentirlo. Los días se mezclan, cada uno más tranquilo que el anterior. Una vez conocí a una mujer llamada Ruth, de 88 años, que parecía más viva que la mayoría de las personas de la mitad de su edad. Ella no era rica. Ella no estaba en perfecta salud. Y ella no estaba rodeada de una gran familia. Pero ella tenía una cosa que nunca la dejó: rutina. Todos los lunes, ella escribió postales para cerrar en su iglesia. Todos los jueves, ella hizo sopa y la congeló para un refugio local. Todos los días, se sentaba en su ventana alrededor de las 4 de la tarde, para ver a los niños del vecindario caminar a casa desde la escuela. Ella conocía sus nombres. Ella les saludó. Y volvieron a saludar. No era glamoroso. Pero le dio la textura de los días. Le dio ritmo cardíaco. Le dio continuidad de su vida. Y ese es el secreto que nadie te dice. El cuerpo permanece vivo siempre que crea que es necesario. El propósito, incluso el tipo más pequeño, es como el combustible. Le dice a sus celdas que sigan reparando. Tus órganos para seguir funcionando. Tu cerebro para seguir aprendiendo. Cuando pierdes esa sensación de relevancia, cuando sientes que tu presencia ya no es importante para nadie ni nada, la llama comienza a atenuarse. Es por eso que las personas que viven más allá de los 80 con gracia y vitalidad generalmente tienen algo que anclan su día. Podría ser un jardín, una mascota, un diario, Un ritual. una llamada telefónica, una simple oración matutina. Lo que importa no es la escala, es la consistencia. Es saber que cuando abres los ojos por la mañana, hay una razón para levantarse. Entonces, si te has sentido un poco a la deriva, como si tus días hayan perdido la forma o el significado, no lo ignores. Eso no es solo tristeza. Es una señal.
Tu cuerpo está pidiendo ritmo nuevamente. Para la estructura. Para la conexión. Para proposito. Porque al final del día, la longevidad no se trata solo del latido del corazón. Se trata del corazón que quiere latir. Y ese deseo tranquilo, seguir adelante, mantenerse conectado, seguir importando, eso es lo que lleva a las personas más allá de los 80 y en vidas que aún se sienten llenas. Pensamientos finales. Cuando llegamos al final de este vídeo, quiero dejarte con una verdad simple pero poderosa. La mayoría de las personas no se desvanecen después de 80 debido a un solo momento. No es un diagnóstico, una caída o un cumpleaños que de repente gira todo. Es el decoloro lento y tranquilo de los hábitos, los ritmos y las razones para mantenerse comprometidos. Y a menudo, esos cambios son tan sutiles, tan graduales, que no te das cuenta de lo que está sucediendo, hasta que algo adentro se siente más al menos de lo que solía hacerlo. Pero la buena noticia es esta. Al igual que estos cambios ocurren lentamente, también pueden revertirse lentamente. Un paseo a Fura. Una conversación adicional con alguien en la tienda. Un pequeño tramo por la mañana. Una cosa que haces hoy, no porque tengas que hacerlo, sino porque trae estructura, conexión o significado. Así es como comienzas a cambiar las cosas. Así que piense en las 5 razones inesperadas que cubrimos. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Cuál se sintió incómodamente familiar? Y lo más importante, ¿con cuál estás dispuesto a actuar, incluso de una manera pequeña, a partir de hoy? Porque la verdad es, tienes más poder de lo que piensas, no para dejar de envejecer, sino para cambiar la forma en que envejece. Y si está dispuesto a permanecer despierto con los cambios tranquilos, si está dispuesto a proteger sus ritmos, proteger su propósito y dejar que sienta lo que debe sentirse. Luego hay una buena posibilidad de que no alcances los 80. Vivirás más allá de él, plena y profundamente, en tus términos. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deje un comentario a continuación y comparta una cosa que aprendió hoy y cómo planea usarlo en su vida. Sus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dude en compartirlos. Leer sus comentarios nos da una gran motivación y aliento. Si disfrutó de este vídeo y lo encontró útil, por favor, suscríbase y comparta. Su apoyo nos ayuda a continuar creando un buen contenido para informarlo e inspirarlo. Gracias por mirar, y esperamos verte en el próximo vídeo.